Recibimos con un aplauso porque recibió el diploma el señor Fede Paso. Estuve viendo las imágenes. El rector de la Universidad de Avellaneda se lo dio especialmente al señor Fede Paso, que es columnista de este programa. Muy bien, Fede, bienvenido. Hola, Fede. Así es, ¿cómo va? Buen día. Y además hoy vino haciendo, digamos, porque es muy oportunista, ¿viste? Está siempre con la coyuntura. Él habla de historia siempre. Vos decís, bueno, habla de en cosas 10 minutos conduce que pasaron este hace 10, 100 siglos, no sé qué. No. Esta semana se estrenó Barbie. Sí, correcto. Y debutó Mesías el Inter. En los dos casos el color de referencia es el color de la remera del señor Fede Paso. Igual sí fui a ver Barbie. Pero maneja la coyuntura. Sí fui a ver Barbie y sí tengo chomba rosa por eso. ¿Viste a Messi? Y a Messi también la vi. ¿Está buena? Qué tipo completo. Qué grande Messi. Juega en toda la cancha. Esta semana. Está buena, bastante más compleja de lo que uno puede imaginar a simple vista Barbie, ¿eh? Barbie. Tiene muchas volteretas. No es para niños, ni de casualidad. No. No, es para niños. Lo que sucede es que, no la vi, igual por ahí estoy. Entonces... Pero lo que suele hacer que Pixar, la industria, ya juega los dos niveles. O sea, te juega en el nivel adulto para los papás y mamás y para los niños. Suele pasar en este caso, pero acá no hay una trama infantil y una subtrama adulta, ¿eh? Claro. Aparte es bastante filosófica, es una historia sobre el cuestionamiento filosófico de la existencia. Así, corta la bocha. Y de género también. Elementos, ¿no? ¿Quién la dirige? Greta Gerwig. De Historia de un matrimonio. Es muy buena Greta. Sí, Greta. ¿Pero quién hizo el guión? Porque ahí hay un guión... El guión es de Greta Gerwig y de Noah Baumbach, que es su marido. Greta Gerwig dirigió Mujercitas, la remake de Mujercitas. Y Noah Baumbach, Historia de un matrimonio. Paula me podrá decir mejor. Bueno, yo Son les decía, buenísimos. Yo la recomendé acá. Claro, y yo terminé. Amanda, gracias, Paula. Pasando la bomba y yo llorando porque hay una relación entre padre, hay una historia. ¿Cuál? ¿Barbie? No, Elementos, que es la otra película de Disney que se estrenó en estas vacaciones. Digo, está Amanda al palo, 5 años, pasando la bomba y yo llorando porque la historia habla mucho de la relación entre papá e hija. Pero en realidad, viste, el tema del género, ¿no? Infantil o no, es tan delicado. Ayer hablaba justo con Licha, mi compañera, mando un beso, y me decía, vi El Rey León ayer. La volvió a ver. Claro. Dice, es que historia trágica. Sí, tremendo. Es terrible. Es terrible, sí. ¿No? Mata al hermano, le dijo, no sé qué, todo es oscuro en Disney. Sí, claro. Todo es así, todo decir, no, vas a mirar. Me acuerdo a Yelén un día. Que la llevó a ver todos los perros van al cielo, algo así se llamaba. Te fuiste los perros se morían, los perros todos. lloraba, estaba angustiada, ¿no? Sí, claro. Y claro, por eso digo. Toda la saga Bambi. Bueno, a Bambi, viste, se le mueren todos en el incendio del bosque. Sí, hay algo ahí en Disney. Hay algo ahí en Disney. Bueno. Tienen todos problemas con los padres. El otro día hablamos... ¿Y si lo desenchufamos? No, igual voy a ver. Hay que congelarlo. Esta semana voy a ir a ver Barbie y se la recomiendo. La columna sobre Barbie estuvo a cargo del señor. Bueno, volvamos. Vos es que la semana pasada, hace unos días, escuchábamos a Cristina a propósito del tema de ciertos datos que en la economía hacen presumir que la Argentina va a tener un futuro venturoso. Bueno, es algo que hablamos bastante con Enrique, él coincide con esa mirada. Dice, la verdad que Argentina en los próximos años, sobre todo también a partir del tema de recursos naturales, etcétera, exportaciones, puede tener un futuro venturoso. Cristina tomó eso y dijo, ojo con el tema de los recursos naturales, ¿eh? Una cosa es tener recursos naturales, eso que te dé guita, pero a ver si todavía recreamos la historia de Potosí. Lo tiró en el medio de un discurso. Vamos a recrearlo y arrancamos con Fede. Debemos tener mirada estratégica. No digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, hacela acá, si te la estás llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué
¿Qué vocación de volver a ser Potosí? Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no Potosí, por favor. Debe... Bien, bueno, eso es lo que dijo Cristina, así que nada, estábamos hablando con Fede y le digo, ¿por qué habló de Potosí, no? Sí, esto fue el 25 de mayo, antes de que se oficialicen las candidaturas, pero estaban ubicados en el escenario los candidatos de una manera... Uno podía ver, si quería ver, podía ver, ¿no? Sí. Pero... Y Cristina, bueno, hizo un largo discurso en el que tocó varios ejes, como siempre, con una mirada histórica, siempre mirando hacia la historia, Cristina, y contemplando su lugar en la historia también. Y bueno, hizo esta referencia respecto a este tema que ahora volvió a estar en la mesa, que es el de los recursos naturales, ¿no? Incluso también ubicados en una zona parecida, cercana a la que estaban las minas de Potosí en la época de la colonia española. Cuando hablamos de las minas de Potosí, estamos hablando de un recurso estratégico de minerales de oro y plata, más de plata que de oro, aunque se hace referencia más al oro americano, pero fue más plata que oro por parte de la corona española, descubiertas en las primeras décadas del siglo XVI. Entre 1520 y 1570 los españoles descubren Potosí, los americanos prehispánicos, los habitantes de estas tierras antes de la llegada de los españoles, no explotaban las minas del Potosí, las explotaron puntualmente los españoles, y Cristina hace referencia a esto porque fue el eje de la economía colonial y de una economía basada principalmente en el extractivismo para engrosar las arcas españolas, o no, en realidad, porque en realidad no engrosó las arcas españolas, lo que engrosó fue las finanzas de los acreedores de los españoles. Ah, mira, está parecido al tema de la deuda externa argentina, Sí, porque sí. en realidad la guita se fugó de acá, no para Estados Unidos, para el fondo, sino para los acreedores de la Argentina, porque lo que hizo Macri fue garantizar el pago de los Para los acreedores bancos, externos, claro, para los acreedores privados, fue para eso, ¿no? Y volviendo al discurso de Cristina, la importancia de que no sea el extractivismo por el extractivismo mismo, los dirigentes políticos del ex Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, que suelen salir en esta radio y en este programa, suelen hacer énfasis en esto, la importancia del valor agregado y de la industria nacional. No hay economía que crezca, no hay economía que se desarrolle, ni riqueza que se pueda distribuir sin industria y sin valor agregado. Hay varios ejemplos en la historia argentina y regional de que el extractivismo y de la primarización de la economía, Enrique no me va a dejar mentir, no es un modelo de crecimiento con distribución. Entonces el eje está puesto ahí, está bueno irnos a la época colonial para ver qué eran las minas de Potosí y cómo funcionaron, que es algo identitario y estructural en la historia de la región. Flor, vamos con el primero de los datos que tenemos sobre las minas de Potosí. Bueno, el nombre, Argentina. Argentina, Río de la Plata. Argentina es un nombre que deriva de Río de la Plata. Argentum en latín es plata. Hay leyendas prehispánicas que hablan de la riqueza de cierto rey blanco lleno de plata, pero son difíciles de precisar. El nombre Argentina y la referencia al Río de la Plata con ese nombre lo ponen los españoles, ¿sí? Está marcado y está clarísimo, ¿no? Río de la Plata, porque era las aguas por las que pasaba la plata de estas tierras, digamos, americanas hacia las Europas. Ya el nombre ya tiene que ver con la relación Potosí-Buenos Aires. En América, más allá de América del Sur, hay dos grandes polos de extracción de minerales. Potosí, que es el más grande, al norte de lo que hoy es, al norte nuestro, pero lo que hoy es Bolivia, y por otro lado Zacatecas en México. Esos son los dos grandes polos de extracción minera colonial. Así que ya el nombre Río de la Plata, con el que nos identificamos, Argentina, viene de ahí. Vamos con el segundo de los datos de Potosí. Bueno, Potosí era un gran centro económico que generó un mercado interno también alrededor de sí mismo, ¿no? Claro. Obviamente, el objetivo principal de los españoles era costear el imperio fiscal militar, que era de un costo enorme, por eso esa plata iba a los grandes centros financieros, decimos, y no a enriquecer a España, pero asimismo generó un mercado alrededor. Muchas de las
caracterizándose por estos productos que voy a nombrar, se generan alrededor de las minas de Potosí y alrededor de las necesidades que tenían los habitantes de Potosí, que en ese momento era, por la presencia de las minas, una de las ciudades más grandes y más importantes del Imperio Español. El algodón de Tucumán, el azúcar de Tucumán, el ganado del litoral, la yerba del Paraguay. Estas regiones empiezan a especializar en esos productos en este momento y a partir de las demandas del mercado potosino, que era enorme. Alrededor de 1600, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVII, se calculaba estimativamente que Potosí tenía 160.000 habitantes. Para la época es muchísimo. Igual, cuando hablamos de épocas tan pretéritas, cuando alguien tira un número tan cerrado, suele ser humo. ¿Por qué? Porque no hay Claro, no había un censo. No hay un censo, claro. ¿sí? Digamos. Hay lo una mismo, estimación. Lo mismo ahora cuando hablemos de las condiciones laborales en el Potosí, cuando hablemos de la cantidad de muertos y demás, son estimativas. Posiblemente sean mucho más. Pero 160.000 habitantes es mucho y nos habla de la envergadura del mercado potosino, que era sobre el que estaba estructurado el comercio de la América española en Sudamérica. Vamos con el tercero de los datos. Bueno, a partir de la relación Buenos Aires-Potosí, se estructuran las dos clases sociales dominantes de Buenos Aires, que siguen siendo, en algún sentido y con sus transformaciones, las clases dominantes hasta el día de hoy. Mirá. Buenos Aires, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, cada vez menos, era una aldea aislada. No era el centro de la economía colonial. Era un puerto de paso, ¿sí? Pero a partir de las reformas borbónicas, a mediados, fines del siglo XVII, pasa a ser capital virreinal. Se divide el virreinato, se crea el virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires cobra un alza importantísima. Y con las rutas de paso para el ganado que iba al norte y también para este metálico de plata y oro que afluía hacia las Europas, con la importancia también de las aduanas y de los aranceles, crece lo que algunos le dicen burguesía, otros no, pero que son los comerciantes porteños, ¿no? Funcionarios burocráticos, comerciantes, que van haciendo que Buenos Aires vaya creciendo. Y Buenos Aires crece gracias al dinero de las aduanas y también gracias al contrabando. Porque mucha de esta producción y de esta riqueza, incluso también la de las minas, aunque va mermando, la producción minera se explota tan intensivamente en los primeros siglos que ya para el siglo XVII y XVIII ya no tenía el nivel de producción que venía teniendo anteriormente, pero también gracias al contrabando crece esta clase social, la de los comerciantes porteños, ¿no? Y después tenemos por otro lado los terratenientes del litoral que por supuesto que intensifican y hacen aumentar la cría de ganado a través también de la demanda potosina. Entonces Potosí estructura la economía colonial y genera muchas identidades económicas regionales que perduran hasta nuestros días. Vamos con la cuarta de las informaciones, de los datos, de las indagaciones que tenemos sobre Potosí y vamos con quizás el segundo aspecto más conocido, ¿no? El primer aspecto más conocido de Potosí es el de, bueno, hay espejitos de colores por oro y plata, ¿no? Ese mito que tiene mucho de realidad, por supuesto, porque los habitantes locales dan su trabajo forzado a cambio de nada, básicamente de explotación, de la destrucción de la identidad cultural y demás. Y por otro lado esto, ¿no? La explotación de los indios. Había trabajo esclavo en América, ¿sí? Había trabajo esclavo, había esclavos. Los esclavos eran los negros, ¿no? Los negros, los mulatos, los amos y las distintas castas. Es una sociedad de castas, no una sociedad de clases. ¿Por qué? Porque según el origen étnico vas a acceder a distintos derechos, ¿no? En lo más bajo de la escala de derechos están los negros que no tenían decisión por sí mismos porque eran esclavos, digamos, ¿no? Podían llegar a comprar su libertad o podían llegar a vivir en determinadas condiciones mejores que otros de su clase, de su etnia, a condición del amo, ¿no? Y de las condiciones del amo. ¿Había trabajo esclavo en las minas? Sí, pero no era el trabajo estructural. El trabajo en las minas lo pusieron los indios, ¿sí? A través de dos instituciones coloniales que van a ser la mita y el yanaconazgo. El yanaconazgo es el trabajo servil y la mita es el trabajo forzado en las minas, que no es una institución originalmente de la corona española. Porque la corona española también
va a ser pie y énfasis también en instituciones precedentes, ¿sí? Los incas ya explotaban el trabajo mitayo, pero no de esta manera tan extensiva y tan intensiva. Es difícil de precisar porque los que escribieron la historia, y nos basamos en la historia colonial escrita por los cronistas españoles, no por los cronistas indígenas. Entonces, la mirada que tenemos va a ser muy parcial y vamos tratando de armar ese rompecabezas con lo que tenemos o con palabras de los indios, pero digamos con el tono español, digamos, que recogen ellos los relatos. Entonces es difícil de mediatizada. Mediatizada, exactamente, la palabra mediatizada. Sí, quizás el arte, ¿no? Un poco refleja la mirada del que pierde, ¿no? Muchas veces los que ganan escriben las historias y los que pierden las canciones. Como se ha dicho, que me parece fantástico. Tal cual, jornadas extensivas que duraban 15, 16, 18 horas, días enteros, no lo podemos precisar. Muertes en derrumbes en las minas, hay rebeliones, hay algunos registros de rebeliones puntualmente por el trabajo en las minas que fueron ahogadas a sangre y fuego, por supuesto. La cantidad de indios muertos en las minas es, como les digo, imposible de precisar, pero hablamos de decenas de miles, por lo menos, digamos, ¿no? Esto no hay ningún tipo de... El 90% de la población murió tras la llegada de los europeos a este continente. Sí, por distintos factores, como por ejemplo las enfermedades. También, sí, señor. El encuentro bélico, digamos, también, que hubo, por supuesto, y por supuesto las condiciones laborales de explotación. Así que este es uno de los datos principales, ¿no? Las condiciones laborales de los mineros mitayos. Vamos con el último de los datos de Potosí, que nos corre el tiempo. Bueno, Potosí a nivel global histórico no es algo menor. Perón habló de Potosí, los grandes líderes siempre se refieren a esto como el ejemplo de la economía extractivista por antonomasia. Marx habló del Potosí también en uno de sus trabajos. Él dice que en la época colonial, a través de la estructuración económica desde Potosí, lo que se produce es lo que en el marxismo se llama la acumulación originaria para la creación o para la aparición o para el desarrollo del capitalismo en América. Un capitalismo servil a las potencias extranjeras, en este caso a la corona española, pero con la particularidad de que no enriqueció a España. España, la riqueza del Potosí y de las distintas riquezas que fueron extrayendo de la región, le sirvió para mantener el imperio, ¿no? Que tenía unos costos bélicos, fiscales y militares enormes. Engrandeció las arcas en realidad de los centros financieros globales de la época, que es primero Holanda, Países Bajos, y después Inglaterra, ¿no? Que fue creciendo su economía a través de las finanzas y del comercio, sobre todo. Y de la piratería. Y de la piratería, por supuesto, porque el contrabando que hablamos que hizo crecer a la burguesía porteña, por supuesto que es con otras potencias que no son españolas, pues España tenía el monopolio comercial. No, pensaba para agregar... Ah, perdón. Podríamos decir como la contrainformación o la contrahistoria sería el libro Las Venas Abiertas de América Latina para ver desde otro lado el fenómeno del Potosí, ¿no? Sí, claro, el revisión. Bueno, y aparte que Galeano tiene esa pluma que va más allá de lo académico y de lo histórico, que te lo cuenta lindo. Claro, y ahí habla de la transferencia, dice que él monetiza esa transferencia diciendo que es como un plan Marshall que se le transfirió desde las minas del Potosí a la hegemonía de entonces, que era Europa. El plan Marshall fue el plan económico que le dio en posguerra Estados Unidos a toda Europa, a Alemania principalmente, y también a Europa. Se reponga de la Segunda Guerra. Bien. Sí, yo pensaba en la región más contemporáneo, por supuesto, el surgimiento de las radios mineras en Bolivia, ¿no? Que fue como uno de los primeros procesos comunicacionales de resistencia, donde los sindicatos se organizaban y a través del medio le comunicaban al resto de la gente lo que estaban viviendo como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno. Y otro datito más que aporto como otro libro acompañando a Enrique también es Redobles por Ranca, de Manuel Escorza, que cuenta la vida de los mineros y de las organizaciones sindicales alrededor de las minas. Pero bueno, básicamente la referencia de Cristina sobre el tema Potosí tiene que ver con eso, ¿no? Con la riqueza y el extractivismo, y eso no quiere decir que sea el pueblo rico, ¿no? Una cosa es un país rico y otra cosa es un pueblo rico, ¿no? Sí, en Argentina, en lo que hoy es Argentina, tenemos yo creo 3 grandes
capítulos del extractivismo. El primero es este. El segundo es la economía agroexportadora de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX. Y el tercero es el saqueo financiero que se establece a partir de la dictadura. Todo eso va en contra del desarrollo nacional y tiene que ver con el debate de la hora, que es el de valor agregado, industrializar el país. Fede pasó por el destape.